Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Mi nombre es Jafet Sarabia Villalobos. Soy licenciado en Contaduría Pública y Finanzas y el día de hoy les voy a hablar un poco acerca de la política monetaria y fiscal. Antes de comenzar con la información, me gustaría compartirles esta frase. Es de un economista llamado John Maynard Keynes. Es un economista ya de hace muchos años y nos menciona que la economía no se regula por sí sola, ya que como hemos visto, no existe la mano invisible que regula el mercado. Contextualizándolos acerca de esto, bueno, es porque hace ya un tiempo se creía que el mercado se regula por sí mismo. Esto por un economista muy famoso que se llama Adam Smith, que creó una obra que impactó mucho en el mundo de la economía y las finanzas, que se llama La riqueza de las naciones. En esta planteaba que el Estado no tiene que meterse dentro de la economía, no tiene que regularla, ni tampoco tiene que imponerle normas ni políticas para que ésta pueda funcionar de forma correcta, que tiene un mejor funcionamiento si funciona por sí misma. Eh, ya con este contexto que les di, eh, les voy a platicar un poco sobre el papel del Estado en la economía. Y me refiero al papel del Estado en la economía porque estamos hablando o vamos a platicar de políticas monetarias y fiscales. Y estas políticas son implementadas en la economía a través del Estado. Las funciones principales de este Estado es principalmente, bueno, mantenerla estable, quitar la volatilidad de esta misma en todos sus aspectos, mantenerla en crecimiento, algo muy importante, y con las regulaciones correctas para distribuciones de la riqueza. Estas distribuciones generadas a través de el pleno empleo o tendrían que ser generadas a través del pleno empleo de la gente para que, bueno, la gente tenga eh, un salario digno para poder comer y comprar cosas. Y además de esto, bueno, se genere una estabilidad en los precios para todos los ciudadanos, es decir, prevenir la inflación. Los principales papeles del Estado en la economía son como regulador, el fiscalizador, el proveedor, el estabilizador y el de redistribución. Ok, hay algunas herramientas que utiliza el Estado para poder cumplir con sus funciones en la economía. Son herramientas, estratégicas y hasta cierto punto complejas. Esto para poder controlar y hacer crecer la economía de un país. Estas se clasifican como políticas que fungen como normas y directrices que van a guiar a otras herramientas más específicas todavía, parte de estas mismas políticas, como la tasa de impuesto para la política fiscal y la tasa de interés para la política monetaria. Estas, bueno, fungen como medida de respuesta ante algún escenario en específico. Estas políticas son cuatro: la política fiscal, monetaria, comercial y cambiaria. La política fiscal y monetaria son de las que hablaremos, las políticas, perdón, son de las que hablaremos y les vamos a dar profundidad. Las otras políticas, la política cambiaria es referente a la moneda y la política comercial es referente a exportaciones e importaciones y tratados internacionales que se tengan con otras naciones. Pero no vamos a hablar de ellos. Bien, entrando ya al tema, podemos preguntarnos qué es la política monetaria. Bueno, esta consiste en un conjunto de estrategias que van a ser implementadas por las autoridades monetarias. En nuestro caso es Banco de México, es decir, bueno, Banxico, y estas autoridades casi siempre son bancos centrales, ya que, bueno, los bancos centrales en todo el mundo, su función principal es mm, que la inflación se mantenga controlada. Su principal objetivo, bueno, es lograr las metas que el país tenga eh, como objetivo y crear un crecimiento económico. Para alcanzar estas metas objetivos, los bancos controlan varios aspectos claves, que son herramientas de las políticas.
conocidas, bueno, como las que tenemos de este lado derecho, que son, bueno, las tasas de interés, la masa monetaria, que es la cantidad de dinero que hay en la economía, en el territorio en general, es decir, en un país, en la nación de la cual sea el Banco Central, las reservas federales o internacionales, las operaciones de mercado abierto, controles sobre el sistema bancario comercial, como Citibanamex, BBVA, Scotiabank, HSBC, dentro de, dentro de otros más. Y la tasa de descuento en el sistema bancario, es decir, tasas de interés, tasas de referencia eh, o TIES. Em, ¿A qué voy con tasa de interés o tasa de referencia? La tasa de interés de referencia eh, es aquella tasa que el banco propone para que nuestro nivel de inflación baje. La tasa de interés la conocemos como el costo que tiene el dinero, por ejemplo, un financiamiento. Cuando nosotros como empresa o como persona física, vamos al banco porque requerimos un préstamo, nos cobran un interés por ello. Y entre mayor sea la tasa de interés, pues bueno, menos la gente va a querer sacar préstamos. Eso va a reducir la masa monetaria que existe en circulación y va a reducir el va a retardar el ciclo económico y va a hacer lo que vaya para abajo porque va a desacelerar la economía, la producción, porque la gente quizás no va a tener dinero para invertir, porque no tiene esa capacidad de endeudamiento por los altos intereses que van a cobrar los bancos. Eso es lo que hace el Banco de México con las tasas de referencia. Un ejemplo muy básico. Ahora vamos con la política fiscal. Lo mismo que con la política monetaria, sin embargo, las políticas fiscales están enfocadas más sobre todo al gasto público, a la cuestión tributaria, de impuestos, del endeudamiento del Estado externo e interno, perdón, y bueno, a las operaciones y situaciones financieras de las entidades. Vigilar y controlar las cuentas bancarias, los ingresos de las empresas en general. Y bueno, algunas herramientas que utiliza las políticas, sí, algunas herramientas que se utilizan por las políticas fiscales son, en primer lugar, los impuestos. Los impuestos nos funcionan para contribuir al gasto público. Son mediante tasas, tienen un objeto, tienen un sujeto. El sujeto en este caso, bueno, es la persona que lo compra. Comúnmente el producto sobre el cual existe el impuesto, podemos poner un ejemplo como un IVA. Y bueno, sirven en general para ello. Más adelantito hablaremos del gasto público. Tenemos también a los subsidios. Los subsidios son como este descuento que existe en los impuestos para que la gente pueda comprar los productos que antes tenían el impuesto. Suena redundante y poco coherente, pero se llegan a ocupar. Por ejemplo, cuando las gasolinas se encarecieron por un fenómeno externo al país como la guerra entre Rusia y Ucrania, por la escasez de producción, pues el gobierno tenía que subsidiar las gasolinas para que la gente pudiera comprarla, porque si no el precio sin subsidios iba a elevar por las nubes hasta quizás 29, 30 pesos por litro de gasolina contra los 25, 24 que vale ahorita. Y lo iba a hacer un poquito más difícil de comprar para la gente. Eso es un subsidio. Y bueno, mm, tenemos aquí el más importante, ¿no? Que es el gasto público. El gasto público funciona y es obligación de todos los ciudadanos contribuir a este gasto público, pero funciona, perdón, para cumplir los proyectos de nación que tengamos. Es decir, a través de todo este
esta cajita de ahorro que crean con los impuestos, se tienen que crear hospitales, se tienen que crear programas sociales, se tienen que crear eh, proyectos económicos, se tienen que crear apoyo a las personas de la tercera edad, se tienen que crear muchísimas otras cosas. El salario de los servidores públicos también viene del gasto público. Se tienen que crear muchas cosas para poder funcionar como nación y toda esta política fiscal va relevante a ello. Les voy a dar algunos ejemplos de aplicación. Para la política monetaria, bueno, ya les había explicado anteriormente, es lo mismo que voy a decir ahorita, pero bueno, es un ejemplo sumamente sencillo, es aplicado por el Banco de México y es una política monetaria restrictiva. ¿Qué quiero decir con esto? Bueno, se elevan las tasas de interés para que el crecimiento baje y se desacelere la economía. Em, Esto pasó hace 2 años, en el 2022, ya que después de la pandemia llegamos a tener muchas crisis por la volatilidad en el funcionamiento de las operaciones comerciales y de producción, como la crisis de los contenedores, que bueno, no dejaban salir, sabemos que China es la fábrica del mundo, no dejaban salir a los contenedores, es decir, el transporte marítimo chino se quedó estancado un poco por temas de que pues de ahí venía el famoso COVID-19 y por este motivo se hizo una crisis de productos y de contenedores que nos generó escasez, todo se elevó y a todo esto, bueno, la inflación subió. Y a través de esta política la hemos ido bajando, esta inflación que llegó a 7,89, ahorita está más o menos como en 4,5 y ha ido funcionando. Para la política fiscal, bueno, les mencionaré algo muy básico, el IVA. Cuando nosotros vamos a la tienda y compramos algún producto, el precio de este producto ya contiene este impuesto, que, que es el IVA, es el 16% del costo del producto. Y este 16% es pagado por el consumidor final. Es decir, si nosotros vemos un Gansito o una Coca-Cola en 32 pesos, esos 32 pesos ya tienen el 16% incluido de IVA. Y a este, bueno, lo vamos a ir trasladando hasta que llegue a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, que es la institución que es la encargada de administrar los montos de las tributaciones obtenidas. Algún otro ejemplo que les podría proponer sería el de vigilancia, que aquí lo menciona banalmente, pero no hago objetividad ni profundizo en ello. Sin embargo, vamos a platicarlo aquí poquito. La vigilancia la hace de forma más concreta, objetiva y, digamos, más peligrosa. La UIF es la Unidad de Inteligencia Financiera del país que se dedica a vigilar las cuentas bancarias para prevenir el lavado de dinero en nuestro país. Cualquier acción que parezca rara, esta institución es la que se va a encargar de bloquear cuentas o de generar ahí algún reporte hacia la persona, basándose en el RFC, para que, bueno, pueda eh, hacer parte de esta política fiscal utilizada en nuestro país. Por mi parte, es todo. Espero que les haya funcionado este video y en algún momento espero poder explicar algún otro tipo de política o alguna otra duda con respecto a economía que se tenga. Muchas gracias.